Señora ministra, gracias por acompañarnos. Estamos a poco más de una semana de la consulta popular. Tema importante el que se plantea en la consulta popular, el que tiene que ver con la contratación por horas, que es quizá uno de los temas más polémicos y que ha merecido una oposición de ciertos sectores políticos. ¿Cómo están de cara a esto? Buen día. Muy buenos días. Muchas gracias por esta cordial y oportuna invitación. Bueno, la consulta plantea varios temas y en materia laboral plantea una enmienda a la Constitución de la República a fin de que el contrato por horas sea una realidad, considerando que en el Ecuador existe contrato por hora permanente. Esta es una contratación que se está planteando en razón de que del análisis que se hizo existe 1.700.000 ecuatorianos que están en el subempleo. Más del 70% de la población económicamente activa no tiene un empleo justo ni tampoco un salario digno. Consecuentemente, la enmienda va identificada a ellos, a entregarles la oportunidad de una formalización del sector informal de quienes no tienen en este momento este tipo de relación laboral que cuente con seguridad social y con todos los beneficios que la ley establece. Por eso es que la Corte Constitucional dispone en la pregunta que el contrato por hora será con todos los beneficios adquiridos de los trabajadores. Y yo aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Nosotros tenemos dos derechos que son universales, más allá de que estén en el Código de Trabajo o en la Constitución de la República, que es el derecho a la afiliación al Seguro Social y el derecho a gozar de vacaciones. Consecuentemente, estos derechos serán parte de la contratación de la relación laboral que se imponga mediante la contratación por horas. Ahora, solo para enmarcar un poco la discusión de por qué esta y la pregunta del arbitraje son las preguntas más cuestionadas por algunos sectores. La pregunta sobre el contrato de trabajo a plazo fijo por horas tiene, según la última encuesta, el 49.3% de apoyo, es decir, el sí. El no, el 34.5% y el no lo sé, todavía 16.2%. Esta es la última encuesta de Comunicaliza. Algo del discurso de la oposición cala en la población. Mire, yo voy a comentar algo. La primera ley que el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, envió al Congreso, a la Asamblea Nacional, estaba identificada justamente en la generación de empleo. Y nosotros identificamos un sector por unos estudios que tomamos, que efectuó la CEPAL, que es el sector de los jóvenes y el sector de las mujeres. Así lo identificó la CEPAL. Consecuentemente, nosotros trabajamos en la ley del empleo. ¿Sabe cuáles son los resultados en este momento? Que en el país existen ya registradas 66.000 nuevas contrataciones para jóvenes, comprendidos entre los 18 y los 29 años de edad. ¿En qué sectores? En el sector agrícola, en el sector de exportación, en el sector privado. Y de las últimas verificaciones que nosotros hicimos y la presentación de los jóvenes al país para que el país los conozca, ¿sabe qué puede comentar esta ministra? Dos hechos que son muy singulares. En el caso de la empresa Tecopesca, y perdóneme que la nombre, pero esa es la historia, y la historia hay que decirla con nombres y apellidos. En la empresa Tecopesca, nuestros jóvenes contratados allí, muchos de ellos son analfabetos. A mí, en lo personal, me indignó saber esta realidad, porque al Ecuador se le dijo hace más de 10 años atrás que el analfabetismo había sido erradicado. No es verdad. Y en esta empresa que en esta semana presentamos a nuestros jóvenes al país el día lunes, la más grande exportadora de flores, que por cierto, la contratación realizada allí de 608 jóvenes ha determinado que la mayoría de los contratos han sido entregados a mujeres. ¿Sabe lo que nos encontramos allí? Con un hecho un poco conmovedor. Jóvenes con personas discapacitadas, sordos, mudos, contratados. Dígame usted si una ley con un sentido social y humanitario, pero sobre todo una ley que identifica una realidad, porque el Ecuador le dio la espalda a los gobiernos últimos de este país, le dieron la espalda a los jóvenes. Dígame usted si no estamos cumpliendo con un compromiso histórico y un compromiso social, además cumpliendo con una norma constitucional, porque el trabajo es un derecho que nos compete entregarnos a quienes estamos dentro de la conducción del Estado, a nuestros jóvenes y a todos los sectores sociales del país,
Por eso es que el contrato por horas va encaminado en la misma línea, entregarle trabajo y darle la oportunidad a los jóvenes, a las mujeres y a un sector que esta ministra ha identificado, que es el sector de personas adultas mayores, que le faltan pocas aportaciones para obtener finalmente el derecho a la seguridad social. Hacia ellos va identificado el contrato por horas. Pero aquí hay un hecho relevante. Quienes van a entregar el contrato por horas, en primera instancia, va a ser el sector privado, con quien esta ministra de Trabajo viene tendiendo puentes desde el mes de diciembre del año 2023, de tal manera que los compromisos están intrínsecamente ligados no solo a otorgar el trabajo a nuestros jóvenes, a las mujeres y a quienes la necesitan, a quienes necesitan esta relación laboral, sino va a un compromiso un poco más allá, que es el compromiso de la recuperación de la actividad económica plena, porque en el momento en que nosotros tenemos una actividad económicamente plena, tenemos un Estado eficiente, también tenemos producción nacional y tenemos un proceso numérico que para nosotros es muy importante, el tema de la inflación. Hay que recordar que el Ministerio de Trabajo determinó el salario básico unificado mediante un cálculo numérico y lo hicimos en base a una proyección de inflación para el año 2024. Es importante, es todo un cúmulo de elementos que configuran en el momento en que existe una actividad económica y que se fomente el empleo y que hay personas que tienen más seguridad social, que pueden gozar de los beneficios que otorga el seguro social y que pueden manejar sus propios recursos económicos. Ahora, ¿cómo garantizar que la contratación por horas no precarice el trabajo? Que es lo que temen algunos sectores sindicales sobre todo. Mire, cuando el sector del sindicalismo habla de la precarización laboral, olvidan que existen actividades económicas que por su naturaleza son precarias, es decir, olvidan el concepto y la realidad. Y le puedo decir a quienes nos están escuchando en esta mañana que, por ejemplo, una actividad que por su naturaleza es precaria es aquella persona que va y le hace una limpieza a una piscina, es una persona que va y hace el corte del césped una vez a la semana, es decir, existen actividades que por su naturaleza son precarias. Eso yo no lo puedo borrar. ¿Por qué? Porque esa actividad económica, esa actividad laboral siempre va a existir. ¿Cuál es el concepto errado que se identifica cuando se dice que el contrato por horas es un contrato precario? Ellos identifican de que no va a existir los beneficios sociales y los beneficios legales. Entonces ahí la pregunta que yo me hago como ministra es, ¿qué pasa? ¿Por qué no leen lo que dice la pregunta? Porque la pregunta dice, con los beneficios que otorga la ley. ¿Y cuál es el ejercicio? Eso incluye décimos, incluye todo. ¿Cuál es el ejercicio matemático que este Ministerio de Trabajo le entregó a la ciudadanía? Porque este Ministerio de Trabajo sí fomenta la cultura laboral a fin de que todos conozcan qué es lo que sucede en materia de la relación laboral. Yo le dije al país, si divido el salario básico unificado para 240 horas, tal como lo determina la ley, a mí me va a salir un porcentaje equivalente a $1.92 la hora. Nosotros no lo calculamos de esa manera, porque es obligación del Ministerio de Trabajo hacer el cálculo según la rectoría de la Corte Constitucional y así consta en la pregunta. Nosotros lo hemos dividido para 160 horas, porque este es un contrato de naturaleza especial. Por tanto, nos salió el cálculo a $2.88. 160 horas quiere decir las 40 horas laborales. Semanales, porque no es un régimen que va a contar sábado y domingo, exacto, porque una persona puede también ser contratada un fin de semana, sábado y domingo. Por eso es que tiene que tener un cálculo mayor de horas extras, por ejemplo. Claro, en materia constitucional esto se llama ponderación, pero nosotros lo que hablamos es buscar el punto que más beneficie al trabajador. Yo hago una interpretación normativa. Entonces, nosotros a los $2.88 le agregamos el 13º sueldo, el proporcional, 14º sueldo, vacaciones, las aportaciones al seguro social. Y si una persona trabaja de lunes a viernes en un horario normal, va a ganar su hora de trabajo $5.70. Si trabaja en horas extraordinarias o en horas suplementarias un sábado o un domingo, va a ganar $7.60. Pero esto
considerando los $460. Pero hay otra tabla, que es una tabla muy importante, que es la tabla sectorial. En la tabla sectorial existen muchos puntos dependiendo el tema de la actividad. Allí, por ejemplo, hay sueldos básicos mensuales que inician con $501.48. Aquí, si la persona trabaja sábado o domingo, va a ganar $8.23. Y en el sector petrolero, donde el salario básico unificado es de $803.71. Si trabaja sábado o domingo o día feriado, va a ganar la hora $12.90. Este es el ejercicio de manera responsable que ha efectuado el Ministerio de Trabajo, y así lo vamos a presentar en el momento en que la pregunta sea favorable en esta consulta popular. Ahora, ¿cómo garantizar que esa contratación por horas tenga un plazo determinado para que se pueda ver un beneficio económico para el trabajador? El plazo. ¿Cuál es el mínimo de contratación por horas que tiene que haber? ¿O no hay? Mire, aquí hay un requisito sine qua non que lo exige la Corte Constitucional, que el contrato por hora sea por primera vez. Por tanto, ese argumento que utilizan quienes ni siquiera han tomado el tiempo necesario para leer la pregunta de que hay personas que teniendo ya un trabajo van a hacer rotas sus relaciones laborales para darles contrato por hora, es una falacia. No se puede utilizar la mentira y el engaño en una actividad tan seria como es entregar el derecho más importante que tiene el ser humano para su desarrollo personal e individual e incluso profesional, que es el derecho al trabajo. De tal manera que nosotros tenemos varios caminos, porque la ley lo exige, de la formalización del trabajo por hora. Y uno de esos caminos es que tiene que estar inscrito el contrato de trabajo por hora ante el Ministerio de Trabajo para nosotros tener identificación de la empresa, identificación de la actividad, identificación del beneficiario, es decir, de la nueva persona que tiene su contrato de trabajo por horas. ¿No hay riesgo, ministra, de que yo, por ejemplo, empiece a dejar el trabajo a plazo fijo por tener contrato por horas? Por ejemplo, tengo un empleado, cualquiera que sea, que no lo necesito todo el mes, pero actualmente lo tengo que pagar todo el mes, tengo que contratarlo todo el mes. Necesito 2 semanas al mes. Mire, yo le puedo comentar lo siguiente. Si usted tiene un contrato a plazo fijo, de lunes a viernes, yo le pregunto, ¿puede tener un contrato por hora sábado y domingo? La respuesta es que sí. Ajá. Por supuesto. ¿Con la misma persona inclusive? No con la misma persona, porque allí la Corte nos dice, siempre y cuando se trate de la primera vez. Usted puede tener un contrato por hora, un sábado y domingo, con otra empresa, con otra actividad comercial de la que usted tenga un mínimo de experiencia, pero usted puede tener una actividad de lunes a viernes en un contrato a plazo fijo y puede tener un contrato por hora un sábado y domingo. Mire, yo tengo contrato por horas, porque doy clases en la universidad. Doy clases en 2 universidades. Y mi actividad como ministra me lo permite porque mis clases son desde las 7:30 de la noche hasta 7:45 de la noche, de lunes a jueves. Y un día sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 1 de la tarde, estoy cómodamente de pie, entregando enseñanza a mis estudiantes. Eso lo puede hacer ahora. Lo puedo hacer ahora. Y luego de que pase la consulta, ¿qué va a pasar? También lo puedo seguir haciendo. ¿Cuál es el cambio? Porque la ley lo permite. La ley permite las actividades de trabajo. ¿Cuál es el cambio entonces? El trabajo por hora. El cambio es para las personas a quienes se les dio la espalda, que son los informales. Este ministerio en pocos días va a presentar el proyecto de la formalización de los informales a través del contrato por horas. Insisto en la pregunta que le hice, que viene desde un criterio de alguien que no sabe mucho el tema legal. Si yo tengo una persona que trabaja conmigo un mes y no la necesito un mes, pero la tengo un mes, ¿puedo bajarle eso a que trabaje 2 semanas al mes? Ella se queda sin 2 semanas. A ver, si usted tiene una persona con la que ha pactado un contrato, sea oral. Tendría que liquidarla si es que es un contrato Usted formal. siempre va a tener que hacer el proceso de liquidación. ¿Por qué? Porque usted tiene registrado el contrato de trabajo. Pero luego de eso le dejo sin medio trabajo.
usted puede volver a contratar a la persona. De hecho, en el sector público, una de las razones por la que insisto que se desnaturalizó el contrato ocasional es que no se dio conclusión a la relación laboral. La relación laboral tiene que tener una conclusión, y si usted requiere nuevamente contratar a una persona, usted lo puede volver a hacer, más no en el contrato por horas. Si usted contrata a una persona por primera vez a través del contrato por horas, el siguiente contrato tendrá que ser contrato a plazo fijo. Por eso es que la segunda pregunta que está inmersa dentro de esta gran pregunta que está identificada con la letra E es el retorno del contrato a plazo fijo, para olvidarnos del contrato a plazo indefinido. Es un candado a lo que le antecede. Así es un candado. Viene de allí la consecuencia del siguiente contrato, que es el contrato a plazo fijo, que le genera la famosa estabilidad. Ya, las tasas de desempleo en el Ecuador tenemos de las más altas en los últimos casi 2 años, más de 350,000 personas sin trabajo. Las actas de finiquito que se han presentado en los últimos años son bastante altas. La del 2021 tiene que ver directamente con la pandemia, 831,000. Luego en el 2022 algo bajó, 750,000, pero en el 2023 vuelve a subir a 759,000 actas de finiquito. ¿Por qué? Me gusta su pregunta y le voy a decir por qué. Y aspiro que en 2 años las actas de finiquito en el año lleguen y superen el 1,000,000. Le voy a decir por qué. Porque existen contratos de trabajo de actividades temporales. Nosotros registramos solo en el mes de diciembre más de 20,000 actas de trabajo. ¿Por qué? Porque terminó el tema de la zafra. Entonces, es un trabajo temporal. ¿Cuándo se retorna en el tema de la zafra? Se retorna en el mes de junio la contratación. Y ahí hay una particularidad. Hay muchas personas que son contratadas que son del norte del Perú. ¿Cuál es la actividad más relevante en el estado ecuatoriano? En el estado, la actividad más relevante es la actividad agroexportadora. Consecuentemente, existen actividades temporales, incluso en el tema de las flores, en el tema del banano y en el tema de otras actividades comerciales. ¿Y sabe cuáles son las provincias que mayor número de actas de finiquito registran? Son las provincias de la sierra. Tenemos Cotopaxi, tenemos Loja, tenemos Tungurahua, tenemos Pichincha. Muy por abajo está la provincia del Guayas. Y esto, la pregunta es ¿por qué? Porque son actividades de agroexportación. ¿Y sabe cuál es el primer síntoma que hay o la primera ubicación del acta de finiquito? La razón por la cual se da por terminada la relación laboral por mutuo acuerdo. ¿Por qué? Porque el contrato temporal terminó. El despido intempestivo está en el 5º lugar. Porque no hay contrato. Bueno, es que yo no... La informalidad también tiene que ir caminando hacia la formalidad. Sí, pero es que la informalidad yo no la registro a través de acta de finiquito. La informalidad yo me nutro de ella a través de los datos que me da el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. ¿Y por qué le pregunto esto, ministra? Y bien que usted lo aclara y lo segmenta, que es bien importante lo que acaba de decir. Con el contrato por horas, ¿se puede, digamos, formalizar más este tema? ¿Le puede dar mejor oportunidad? Porque, digamos, zafra, tengo que pagarle todas las de ley, como decimos comúnmente. Pero en el contrato por hora también se lo va a tener que pagar. ¿Y sabe por qué yo anuncio el número de 1,000,000? Por las actividades comerciales que el Ecuador necesaria y obligatoriamente va a tener que cumplir para poder ingresar al famoso mercado chino, una vez que el 1 de mayo entra en vigencia plena el acuerdo comercial o el Tratado de Libre Comercio con China, de tal manera que las actividades van a incrementarse y hay productos agroexportables que son ahora beneficiados del Tratado de Libre Comercio porque no son productos comunes, pero ahora China permite el ingreso de esto. Me refiero a la pitahaya, a la cual indudablemente me gusta nombrarla. Y me gusta nombrarla ¿por qué? Porque una de las provincias que exporta justamente este producto es una provincia del oriente ecuatoriano. Ministra, le quiero agradecer por haber venido a explicarnos los motivos por los cuales el gobierno sostiene que hay que votar sí en la consulta popular y en lo que le compete a usted especialmente en la pregunta E de la consulta popular.
Gracias por acompañarnos. No, gracias a todos ustedes, y lo único que le pido a quienes nos escuchan el día de hoy, que jamás perdamos el horizonte y que siempre miremos al frente, al sol. El pasado es solamente aquello, pasado e historia, y que irá al baúl de los peores recuerdos del país. Gracias. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, con nosotros. Venimos después de la pausa para hablar con el constitucionalista José Chalco sobre la crisis diplomática Ecuador-México.